que es a escuchar a este gran guerrero, a este guerrero de Cristo Rey. Vamos a escucharlo. Le pido al ingeniero, por favor, a los honores y pon a Eduardo Verástegui. Voy a yo intentar por aquí acompañar con la lectura, porque hay señoras grandes que a veces no alcanzan. Entonces vamos a ir traduciendo el discurso. Y pues bueno, empezamos. Buenos días. Buenos días. Quiero ofrecer esta oración por Donald Trump y su familia, por el presidente Trump, por el gabinete y su familia, por el vicepresidente J. Vance y su familia, por la paz mundial, por los líderes del mundo, en especial por la conversión de la presidenta de México y los que trabajan en el gobierno. Vuelvo a repetir, esto es importante, hermanos. Quiero que volvamos a escuchar. Le pido al ingeniero, por favor, si puedes hacerle para atrás un poquito, ingeniero. Quiero que escuchen cómo está pidiendo por la familia del presidente, pero pide por la conversión nada más y nada menos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Así lo dice Eduardo Verástegui. Dice: por el vicepresidente J.D. Vance, por los líderes del mundo, especialmente por la conversión de la presidenta de México. Lo vamos a volver a poner. Escuchen. Especialmente por la conversión de la presidenta de México. Esto es fundamental. ¿Por qué Eduardo está pidiendo por la conversión de la presidenta de México? De la doctora Claudia. Aquí en este canal les vamos a decir por qué. Eduardo Verástegui pide por la conversión de la señora Claudia porque tenemos una presidente de corte satánica. Eduardo Verástegui tiene que pedir por la conversión de esta señora porque esta señora es de naturaleza satánica. Así como lo escuchan, inicia su mandato con un ritual consagrado al demonio. Apenas este fin de semana hace un evento de los 500 años supuestamente de la ejecución de Cuauhtémoc, donde hace rituales satánicos también. Además de promover eventos culturales para ofender a la fe católica. ¿Y qué hace Eduardo Verástegui? Al inicio de su oración en Estados Unidos, en la capital, pide abiertamente y sin miedo por la conversión de esta señora que tanto daño le está haciendo a nuestro país. Eso es lo que está haciendo Claudia. Claudia le está haciendo daño a nuestro país. Vamos a escuchar lo que nos quiera decir el 14 previo a mostrarles las pruebas, hermano. Si Claudia necesita conversión, tenemos que saber a qué se debe de convertir, es decir, qué cosas malas está haciendo. Tenemos que tenerlo bien claro, porque seguramente el día de mañana todos los medios de comunicación vinculados a la 4T van a estar criticando a Eduardo Verástegui por pedir por la conversión de esta señora. Entonces, en este bendito canal, antes que ellos empiecen a atacar, vamos a demostrar por qué sí se requiere que esta señora tenga una conversión, porque su corazón está consagrado a Satanás. Escuchemos al 14. Muchas gracias, legendario Padre Daniel. Pues así es, hermanos. Aquí podemos ver cómo nuestro hermano y camarada Eduardo está pidiendo por la conversión de Claudia, ya que actualmente el país, el Estado mexicano, se encuentra en una crisis política, económica y social, precisamente por falta de que los funcionarios de Morena no tienen a Dios en el centro.
Claudia, pues claramente, por lo que hemos visto, tiene conductas, tendencias hacia el ateísmo, tiene un entreguismo hacia la masonería. La mayoría de los funcionarios que están en Morena son masones y familia de masones. Entonces, por eso en el discurso de Eduardo está pidiendo por la conversión de Claudia, porque sin duda alguna, hermanos, Dios tiene que ser el centro de todo, no solamente en la familia, sino también en la política. Dios tiene que estar en el centro. Por eso nuestro hermano Eduardo Verástegui en su discurso está pidiendo por la conversión de Claudia para que se aleje de los caminos desviados y precisamente pueda influir políticamente de una manera positiva, que deje de apoyar estas políticas que buscan destruir no solamente a la familia, sino también a la patria, a la aprobación del ABORTO y todas estas políticas globalistas que buscan llevarnos al comunismo. Exactamente, como dice Iván Medina, el rosario es el arma contra el demonio. Contra este tipo de personas como Claudia, el arma más poderosa son las espirituales. El Santo Rosario. Hay que hacer rosarios por la liberación de esta señora. Primero, que México se libere del comunismo, y también que esta señora se libere de todos los demonios que viene cargando por todo lo que está haciendo. Ahora, le pido al ingeniero, por favor, vamos a ponerle las pruebas. Cuando Eduardo Verástegui pide por la conversión de Claudia en esta oración, no lo hace a la ligera. No lo hace como una ocurrencia. No, lo hace porque realmente estamos ante una mujer satánica. Estamos ante una mujer demoníaca. Vamos a verlo. Esto es la toma de posesión. Por eso Eduardo Verástegui pide por la conversión de esta señora. Miren lo que hizo. Así inicia su mandato. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita este lugar. Lo volvemos a poner. ¿Lo están escuchando bien, hermanos? ¿Por qué Claudia necesita conversión? Porque inicia su mandato invocando a los nahuales, invocando al demonio, invocando a Satanás. Quien inicia un mandato presidencial invocando a las fuerzas demoníacas requiere evidentemente de una conversión. Vamos a volverlo a escuchar. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita este lugar. Pedimos vida, iluminación y sabiduría para la presidenta constitucional, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué Eduardo Verástegui pide por la conversión de esta señora? ¿Se dan cuenta por qué en México hay tanta violencia? Porque efectivamente sabemos que si esta señora inicia su mandato invocando a los chamanes, a los nahuales, esta señora entonces está consagrando a todo México a Satanás. Se requiere, por lo tanto, que, así como lo hace Eduardo Verástegui, es decir, ora por esta señora, así también nosotros oremos por la conversión de Claudia. Entonces, estas palabras de Eduardo Verástegui que pronunció empiezan a cobrar totalmente sentido. Esas palabras de Eduardo Verástegui al inicio de esta reunión de oración cobran totalmente sentido, porque hablan de una verdad
de una verdad contundente, que a México lo están gobernando personas que no son católicas. Vamos a volverlo a escuchar. Una vez que todos ustedes vieron la forma tan triste que Claudia se consagra al mal, ahora, hermanos, vamos a ver cómo lo pide Eduardo, cómo pide a nuestro Señor la conversión de la señora Claudia. President Trump and his family, his cabinet and their families, Aquí está for pidiendo Vice por el President J.D. gabinete. Vance and his family, for Escuchen. the peace in the world, Dice, pide por el presidente Donald Trump, por el vicepresidente, por su familia, por su gabinete y por la paz del mundo. Ahora, esto que va a decir a continuación adquiere totalmente sentido. for all the leaders around the world, Por todos los líderes del mundo, especially for the conversion of the President of Mexico, especialmente por la conversión de la presidente de México. Alguien lo tenía que hacer. Alguien tenía que tener el valor para pedir por la conversión de esta señora. Y qué bueno que fue Eduardo Verástegui. Alguien tenía que pedir la conversión de esta psicópata que se atreve a burlarse de la Virgen de Guadalupe siendo atea. Alguien tenía que levantar la voz y con valor decir, esta señora no es ni creyente, esta señora no es absolutamente nada de espiritual y esta señora se ha burlado de nuestra madre. El mismo padre, Eduardo Hayen Cuarón, nos los explica en este comunicado. Dice, brujería en el palacio. Esto que estamos diciendo en este bendito canal, también lo han expresado otros sacerdotes. Aquí tenemos al padre Eduardo Hayen Cuarón. Y lo dice claramente. Dice, la nueva presidenta Claudia, quien dice ser no creyente, empezó su gobierno participando en un ritual de brujería. 4 observaciones. Muchos ateos se niegan a creer en el Dios revelado por Cristo debido a que ello exige conversión y compromiso moral y prefieren dar cauce a su sensibilidad espiritual a través de rituales mágicos de protección contra fuerzas que los pueden perjudicar. Es decir, en el fondo, muchos que se confiesan ateos, creen que existe algo que está más allá del mundo natural. ¿Y será que la presidenta en realidad no es tan atea? ¿Por qué lo dice esto? Vamos a ver, ingeniero, por favor, pongamos esta confesión de esta señora oscura, de esta señora demoníaca. ¿Por qué demoníaca? Porque ella, al decir que no cree en Dios, ya vimos al padre como dice, ¿requiere una conversión? Vamos a escuchar entonces lo que dice Claudia. Dicen que es muy directa, Soy directa, transparente, transparente. católica. No, no soy católica, no soy religiosa. No, no soy católica, no soy religiosa. Dicen que es muy directa, Soy directa, transparente, transparente. católica. No, no soy católica, no soy religiosa. No, no soy católica, no soy religiosa. Ahí está. ¿No soy religiosa? Y si no eres religiosa, ¿por qué haces esto? Si afirmas no ser religiosa, ¿por qué mientes y haces esto? ¿Por qué juegas tan bien con nuestra madre, la Virgen de Guadalupe? Por eso Eduardo Verástegui fue claro con lo que dijo. Se requiere una conversión, porque esta señora no es religiosa. Como dice bien el Santo Padre del Dios Altísimo, el Padre Eduardo Hayen, dice, si participa en un ritual de brujería, entonces requiere una conversión y compromiso moral y que sí cree en otras realidades. ¿Cuáles realidades entonces? De naturaleza satánica. Escuchemos al 14. Así es, hermanos, pues podemos ver que por palabras de Claudia, que ella afirma no ser católica,
un gran porcentaje de la población de México es católica. Entonces, esta señora no tiene nada que hacer. El discurso de política y religión son dos cosas diferentes. Es un discurso meramente masónico. En un principio fue la religión quien determinó los principios de la política, y fue con la reforma de Juárez, que por cierto Juárez es un masón, en donde empezaron aquí en México a separar a la iglesia del Estado. Pero en un principio no fue así. En un principio era la Iglesia Católica quien determinaba los principios, quien determinó los principios del Estado mexicano, antes Nueva España, ya que primero fuimos la Nueva España. Entonces, esta señora no tiene nada que estar haciendo como presidente. Por eso Eduardo lo sabe. Es por esto que está pidiendo la conversión de esta persona desviada, ya que Claudia es una desviada. Como podemos ver, es indignante que en un evento público haga este tipo de rituales, de ritos, de consagraciones hacia entidades nauseabundas, ya que ni siquiera saben a quién están invocando con esos ritos satánicos. Es inaceptable que hagan este tipo de acciones en un país pues meramente católico, en donde todos somos católicos. La mayoría de los mexicanos somos católicos. México es el país de la Virgen de Guadalupe. Entonces es indignante que Claudia, siendo atea, siendo partidaria, porque por lo que podemos ver es partidaria del satanismo, de todas estas doctrinas y religiones nauseabundas. Entonces, hermanos, pues sí tenemos que estar al pendiente de todos estos acontecimientos que están pasando. Totalmente de acuerdo, siempre el 14 con opiniones sin miedo y contundentes, porque muchos dicen, ¿por qué dicen las cosas así de duras? Porque nadie las quiere decir. Si nadie las quiere decir, alguien tiene que hablar. Y nosotros vamos a decir las cosas tal y como son. Ahora, también nos interesa bastante lo que tú opinas. Te hemos mostrado ya cómo la señora Claudia se ha burlado de la Virgen de Guadalupe. La ha usado, prácticamente instrumentalizado, a la altura de la rodilla para golpearla en cada paso que ella da, faltándole al respeto, riéndose como la cínica que es. Te hemos mostrado también ese ritual satánico que hizo en su toma de protesta. Y hemos entonces escuchado esta frase de Eduardo Verástegui, donde pide por la conversión de la presidente Claudia. Entonces, escuchando esto, a ver si el ingeniero lo puede volver a poner. For all the leaders around the world, Escuchen. especially for the conversion of the President of Mexico. Especialmente por la conversión de la presidenta de México. Quiero que por favor ustedes pongan en sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes que Eduardo Verástegui pidió por la conversión de la presidenta Claudia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No debió de haberlo hecho? ¿Qué es lo que piensan? Nos interesa mucho lo que ustedes nos digan en este momento. Escríbanlo por favor en los comentarios, porque tiene mucho que ver también con lo que ya dijo el padre Hayen. En su segunda explicación, recuerden que el padre Hayen es exorcista. Y aquí nos lo dice el padre Hayen. Esto que hizo Claudia exige una conversión. O sea, Eduardo Verástegui simplemente está haciendo lo que se necesita hacer. Por aquí nos dice Elizabeth, ¿sí estuvo bien? SGMR nos dice, perdón padre, pero desde mi punto de vista, el cambio viene de uno mismo.
Pues miren, los que somos católicos, efectivamente, sabemos que Dios va a respetar siempre nuestro libre albedrío. Siempre. Pero también el hecho de la conversión es una gracia. Es una respuesta que el hombre da a Dios, pero de una iniciativa que primero Dios tuvo con nosotros de llamarnos a la vida de la gracia. Pero también recordemos que la intercesión, la oración de intercesión es poderosísima para la conversión. Por ejemplo, Santa Mónica con San Agustín logró una gran conversión a pesar de todo lo que está pasando. Entonces, efectivamente, como dice SGMR, Dios jamás hace las cosas a fuerza. Se requiere, sí, de ti para responder a este llamado, para tener esta conversión, se requiere tu sí. Pero también es importantísimo, no nos olvidemos, las oraciones de intercesión. Aquí vamos a leer este otro comentario. San Miguel nos dice: ¡qué barbaridad! Tenemos una narcapresidente. Pues miren, hermanos, esto es verdad. Esto es verdad. Tenemos... Así es la presidenta de México. Es de esa naturaleza. Y pues es algo que no nos gusta, efectivamente, pero pues tenemos que... El cambio inicia pues aceptando la realidad. Y dice, tenemos que redoblar la oración, especialmente el Santo Rosario y la adoración frente al Santísimo. Totalmente de acuerdo. Entonces, unámonos. ¿Qué pasaría? A ver, hermanos, ¿qué pasaría si todos nos unimos? ¿Qué pasaría si todos nos unimos y seguimos este ejemplo de Eduardo Verástegui? Y todos empezamos a orar por la conversión de esta señora. ¿Qué pasaría? Imagínense que todos los católicos empiecen a orar para que esta señora pida perdón por faltarle respeto a la Virgen de Guadalupe. Imagínense que todos los católicos unidos pidamos por esta señora para que rompa su pacto que tiene con el narcotráfico. Imagínense que todos en oración le pedimos al Señor por la conversión de Claudia, para que de esa manera deje de promover el aborto y el acabar con la vida de los bebés en el vientre. La fuerza de la oración, con fe y con perseverancia, hermanos, es algo que nunca debemos de dejar de tomar en cuenta. Aquí nos dice México Nueva Era, ¿es bueno pedir por los demás? Totalmente. Aquí nos dice José, claro que sí, debió de haberlo hecho. Totalmente de acuerdo. Lo que hizo Eduardo Verástegui en esta oración, que fue pedir por esta señora, por su conversión, para que deje la brujería, para que deje el narcoespacio-tráfico, para que deje de andar promoviendo el aborto, todo lo que hizo Eduardo Verástegui en esa oración está bien. Dice María Guadalupe, está bien pedir a Dios por su conversión. Nuestro país tiene que ser gobernado con los valores que Dios nos ha dado. Exactamente. Aquí José se pone a orar, pone unas manitas, significa que está orando por esta señora para que se convierta. Carmen nos dice, así como católico debemos anunciar y denunciar sin miedo, evangelizar con la verdad. Esta presidente está invocando a Satanás y eso no le agrada a Dios. Totalmente de acuerdo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que además que está invocando a Satanás esta señora, además sus malas acciones está provocando que México sufra y no esté en paz. Dice Araceli, Claudia no conoce el cristianismo, sus padres son ateos, son comunistas. Miren, qué bueno que tocó este comentario, porque quiero que ustedes vean esto. Le pido al ingeniero que me proyecte, pero antes de eso vamos a escuchar al 14, el cual nos va a decir algo importante sobre este acontecimiento. Así es, hermanos, definitivamente Claudia es comunista, Claudia tiene muy marcada esa línea marxista, esa línea atea, ya que pues sus orígenes, no lo voy a decir aquí porque nos censura el algoritmo, pero sus orígenes
de acuerdo a pues a sus nombres, podemos saber que es un enemigo de Cristo, claramente es comunista y por eso busca destruir a la Iglesia Católica, porque forma parte de la masonería, forma parte de todos estos grupos marxistas que buscan destruir el cristianismo. El anticristianismo, ese sentimiento, ese odio hacia el cristianismo es precisamente lo que une y da valor, que une a toda la masonería para destruir al cristianismo. Es precisamente el sentimiento anticristiano. Totalmente de acuerdo con esas palabras del 14. Quiero ahora, hermanos, que escuchen esta confesión. Esa confesión de esta señora que se atrevió a burlarse de la Virgen de Guadalupe. De esta atea, que no es atea porque más bien cree, pero no cree. Así de contradictoria es. Se presenta a veces religiosa, a veces con rosarios, pero organiza rituales demoníacos, como ya vimos con la explicación del padre exorcista. Pero quiero que escuchen esta confesión de esta señora. Escuchemos. En Sheinbaum ambos son de origen judío. Mis abuelos paternos migraron a principios del siglo XX, originarios de Lituania. Del lado materno, mis abuelos son sefardíes, o eran. Lituania, sefardíes, no mexicana, y que se burla de la Virgen de Guadalupe, que se burla del Santo Rosario, no respeta nuestra fe, no respeta nuestra cultura. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a seguir escuchando. Que ya fallecieron, migraron de Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial. Yo crecí con Migraron de Bulgaria. Seguimos escuchando. mis padres, mi madre y mi padre ya nacidos en México. Crecí en realidad sin religión, así me educaron. Escúchenlo nuevamente, ingeniero, póngamelo de nuevo. Escuchen, dijo, crecí sin religión. Ah, pero eso sí, te burlas de la religión de los mexicanos. Tú puedes coafirmar que no te interesa para nada lo religioso, pero la realidad es que sí te interesa cuando se trata de burlarte de la religión católica o de practicar ritos de corte demoníaco. Sigamos escuchando. En religión, así me educaron mis padres, pero evidentemente la cultura se trae en la sangre. Y soy cercana porque finalmente en la casa de mis abuelos, como muchas de las familias que están aquí, celebraron todas las fiestas judías. Escuchen bien. Vivía en México y acaba de decir que a pesar que ella era atea, que no era religiosa, fingía como que sí el participar no en la cultura de los mexicanos, sino en la cultura de los JUDIOS. No digo la palabra porque, como bien lo comentó el 14, nos van a censurar. Nunca le interesó el catolicismo. Vaya, ni siquiera le interesó esta payasada que está haciendo. Ella jamás dijo, me interesaba la cultura prehispánica. Jamás dijo eso. Ella en esa confesión que estamos escuchando dijo claramente, lo que me interesó en practicar fue las costumbres de los JUDIOS, no la de el catolicismo del cual se burla.
no de la cultura prehispánica, para a lo mejor justificar esta aberración que sabemos que ni siquiera es prehispánico. Entonces, hermanos, aquí está la confesión. Alguien así, claro que requiere una conversión. Claro que está totalmente justificado que ante todo el mundo, en la capital del país más poderoso del planeta, Eduardo Verástegui valientemente haya dicho que México, país católico, tiene como presidente a una no conversa, a una persona que hace rituales demoníacos, a una persona que se ha dedicado a ofender el símbolo más preciado, más sagrado de los mexicanos, que es nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Y continúa, escuchemos. Vamos a escuchar al 14 para ver qué nos dice al respecto. Muchas gracias, legendario padre Daniel, por la palabra. Pues así es, hermanos, el marxismo es un invento, es una aberración hacia la naturaleza, precisamente creado por Marx. De ahí vienen todas estas corrientes degeneradas, que son corrientes precisamente antinatura, son corrientes que buscan que todos los esclavos, todos aquellos de moral decadente, se rebelen ante todo lo aristocrático. Hay que recordar que Marx es del mismo linaje de Claudia, es precisamente, Marx pertenecía a las logias alemanas. Entonces de ahí viene toda esta línea precisamente que promueve Claudia. Hoy en día estamos viviendo una paradoja, ya que México es el segundo país, el segundo estado internacional que más católicos tiene, y sin embargo actualmente está gobernado por una persona así como Claudia, de esta raza, que lo único que buscan es destruir, que son usureros, que lo único que buscan es pues siempre agredir a todos los que somos católicos, a todos los cristianos. Precisamente, hermanos, pues esta historia tiene mucho tiempo, desde España, cuando estaban los reyes, los corrieron, y por eso siempre este tipo de raza fueron perseguidos, precisamente porque son usureros, porque son anticristianos, son anticatólicos, y siempre buscan destruir la fe de los demás, siempre buscan desviarlos. Ya les di el dato en donde el mismo Marx es de la misma línea de Claudia. No digo el nombre precisamente para que no nos vaya a censurar el algoritmo, pero esta gente, esta raza precisamente, es la raza del maligno. Fueron precisamente esta misma línea de raza, la que vemos, pues esta señora, quienes desvivieron a nuestro Señor Jesucristo. Esto viene en el Evangelio. Entonces, para todo aquel que diga que la política y la religión son dos cosas distintas, pues aquí les demostramos que la política es una extensión de la religión. Para entender la política tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer los evangelios, y cuando leemos estos libros sagrados podemos darnos cuenta que las ideologías políticas, todo lo que se está viviendo en el sistema político, es una extensión precisamente de la religión, es una lucha entre el bien y el mal, en donde los malos, el maligno, precisamente está representado por toda esta raza de la cual forma parte Claudia. Otro escritor, para que vean que no son mentiras, otro escritor de esta misma raza es el que escribe el libro de Homo Deus, que se llama Yuval Harari. Y si no me equivoco, no lo sé pronunciar bien porque no es
precisamente del idioma español. Sin embargo, pues esta persona le da énfasis al pensamiento científico que busca destruir a la religión. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas, hermanos. Exactamente. Para los que apenas se están conectando, estamos escuchando cómo Eduardo Verástegui ante todo el mundo, en la capital del país más poderoso del planeta, en Estados Unidos, en Washington, acaba de pedir por la conversión de la señora Claudia. Y no solamente de la señora Claudia, sino de todo el gobierno de la 4T. Volvamos a escuchar porque a lo mejor no se prestó atención a la segunda parte que dijo Eduardo. Eduardo también pidió por todos los satánicos que nos están gobernando. Escuchemos, por favor. For the peace in the world, Por la paz del mundo, for all the leaders por todos around the los world, líderes alrededor del mundo, especially for the conversion of the President of Mexico, especialmente por la conversión de la Presidenta de México and everyone who works in the Mexican government and all the governments around the world. y de todos los gobernantes I pray that they mexicanos may allow y del God mundo. to guide them. Ahí está, hermanos. Lo dijo Eduardo, pidió por todos los gobernantes, por los que acompañan a la señora Claudia y por los del mundo. Y dice, escuchen,